Buen día, nosotros somos el equipo 3, conformado por Ana Paula Alcántar Castillo, Brandon Alexander Bernal Moreno, Neida Abigail Hernández Mariscal, Fátima Guadalupe Paz García y Luis Fernando Tobar Briceño. En este día vamos a hablar sobre el prototipo que realizamos, que sería el péndulo simple, y abarcaremos varias cosas como las utilidades, los principios que son los que los fundamentan, algunos ejemplos, experimentos que ya se hayan hecho con ello y algunas cosas un poco extras además de eso. Como se va a ver en el siguiente video, elegimos poner el péndulo a un ángulo de 30 grados de amplitud sobre el ángulo y empezamos a que se empezara a oscilar de adelante hacia atrás. Así obtenemos que gracias a este ángulo se da una frecuencia de 1.8 Hz u oscilaciones por segundo, y el periodo sería de 0.77 segundos. El experimento que acabamos de mostrar sería el péndulo simple que nosotros utilizamos. En este caso el ejemplo fue un columpio, que sería considerado como un péndulo. Decidimos hacer este porque era un tema que recientemente habíamos visto. Entonces pues teníamos la información un poco más fresca acerca de lo que teníamos que poner, cómo investigarlo, cómo hacer el péndulo y cómo se tenía que ver el movimiento, las fórmulas y pues todo eso. Utilizamos un tipo de procedimiento que sería primero buscar los materiales, que en este caso serían palitas de madera, un mecate, un silicón, cinta, una base para sostenerlo bien, y en este caso como decoración pues un monito para que tuviera el peso necesario, que se pudiera sostener bien. Después utilizamos las palitas de madera. Ya luego de conseguir los materiales, utilizamos las palitas de madera para pegarlos en pares y así obtener el triángulo, que serían las dos bases laterales del péndulo, que sería el columpio. De ahí unimos las dos bases con una palita de madera de ambos lados y así obtener un soporte más firme. De ahí agarrar los dos mecates y juntarlos, uno de un lado y el otro del otro, para de ahí bajarlos y poner ahí la base, que sería el columpio, la palita de madera agarrada de los dos mecates, y pegarlos con silicón. Luego de ahí pusimos el monito encima, también lo pegamos con silicón para que en sí tenga un peso más rígido y tenga un movimiento hacia abajo y pues se pueda mover fácilmente sin el doblez del mecate. Y al final ya insertamos el péndulo dentro de la base para que se pudiera sostener. El péndulo simple es un sistema mecánico. Este está compuesto por un cuerpo que oscila alrededor de un punto de suspensión. El péndulo se caracteriza por tener la masa del punto de suspensión, también el hilo con el que se sujeta el cuerpo. Este hilo pues prácticamente no tiene peso. También gracias al péndulo simple, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, descubriendo métodos, investigaciones, como por ejemplo Galileo. También hay que recordar que una característica del péndulo simple es que este tiene un movimiento periódico y oscilatorio, como ya se dijo anteriormente. Cuando tenemos el péndulo en un estado de equilibrio y lo sostenemos lo separamos del estado de equilibrio hacia un lado y lo dejamos caer, soltar, este empieza a hacer el movimiento oscilatorio, o de otra forma el movimiento repetitivo en un periodo de tiempo. Y esto es el proceso que realiza un péndulo simple. El péndulo simple se descubrió gracias a Galileo en 1583, cuando él, al observar los candelabros en la Catedral de Pisa, pues entró la curiosidad y empezó a realizar diferentes investigaciones gracias a él. Y gracias a el péndulo simple pudo descubrir la caída de los cuerpos, la caída libre de los cuerpos, y Newton también pudo sacar la constante de la gravedad de la Tierra,
de comprobar la inexistencia del éter, también la velocidad del sonido y entre muchas cosas más que varios científicos han ido desarrollando gracias al péndulo simple. La verdad es que el péndulo simple es un dispositivo que cualquiera puede realizar en su casa, simplemente necesita un hilo y un cuerpo pues, que tenga masa y esto. Principios que definen el péndulo simple: uno de ellos es la fuerza restaurada proporcionada por la gravedad. Es fundamental para el movimiento del péndulo simple. La gravedad actúa sobre el péndulo aplicando una fuerza que siempre se dirige hacia abajo, hacia el centro de la gravedad. Y también tenemos otra que es el momento angular. Es una medida de cantidad de momento angular de un objeto en un sistema de referencia. Dado en el caso del péndulo simple, el momento angular se conserva debido a la inercia del sistema y la falta de fuerzas externas que alternan su rotación. El principio de la inercia. En el caso del péndulo simple, la masa inicialmente está en reposo. Se pone en movimiento por una fuerza externa como un impulso. Tenemos otro que también es la energía potencial del péndulo. Se encuentra por su posición de equilibrio cuando está suspendido y en reposo, mientras que la energía cinética surge en el péndulo se pone en movimiento, ya sea por una fuerza externa o por una perturbación. Tenemos otro que es el principio de la fuerza centrípeta en el péndulo simple. Sin la presencia de la fuerza centrípeta proporcionada por la gravedad y la tensión, el péndulo no podría mantener su movimiento circular. Y pues tenemos que, para conocer todos estos principios, para conocer el péndulo tenemos que conocer estos principios que son importantes para poder definir el péndulo, ya que sin ellos pues no sabríamos lo que es o lo que se podría hacer con él. Bueno, en la investigación de los péndulos simples, descubrimos que los péndulos estaban por todos lados en nuestra vida diaria o en otras cosas, y algunos ejemplos de estos son los instrumentos de música, que son algunos instrumentos musicales como el metrónomo y ciertos tipos de campanas que utilizan péndulos para mantener el ritmo y producir sonidos consistentes. Otro ejemplo son las demostraciones científicas y de educación, que son los péndulos simples que se utilizan en laboratorios educativos y demostraciones científicas para ilustrar conceptos de física como el movimiento armónico simple, la energía cinética y potencial y las fuerzas gravitatorias. Otro ejemplo son las mediciones de la gravedad, que son cuando los péndulos se utilizan en experimentos científicos para medir la gravedad local, midiendo el periodo de oscilación y aplicando la ecuación del péndulo simple. Otro ejemplo son los juegos educativos, que son cuando los profesores realizan demostraciones en clase utilizando péndulos simples para ilustrar conceptos físicos abstractos de una manera más concreta y visual. Por ejemplo, pueden mostrar cómo cambia el periodo de la oscilación al variar la longitud de la cuerda o la masa de un péndulo. Y por último ejemplo es la terapia del movimiento, que son cuando algunos terapeutas utilizan péndulos para ayudar con la terapia del movimiento. Y después de investigar a fondo, es muy notable que los péndulos son demasiado comunes en nuestra vida diaria. Aunque parezcan simples, colgando de una cuerda, o son muy importantes en muchas cosas, como en la educación, laboratorios y otras cosas, etc. Uno de los experimentos que están más relacionados a lo que es el concepto del péndulo es el péndulo de Foucault. Este péndulo es capaz de poder explicar cómo es el movimiento de rotación de nuestro planeta Tierra. Consiste en lo que es un péndulo en la cual este puede girar o más bien hacer movimientos oscilatoriamente, libremente, a través de una plataforma vertical llamada lo que es el plano de oscilación. En este experimento podemos ver dos efectos. Uno, lo que es el efecto de la inercia, o también llamado la primera ley de Newton, donde todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que una fuerza externa pueda llegar a ese objeto de una forma en la que el objeto se mueva para otra parte. El otro efecto vendría siendo lo que es el de Coriolis. Por dar un simple ejemplo, cuando un planeta sale de su trayectoria, eso significa que está experimentando un tipo de aceleración, por lo tanto, una fuerza se está poniendo en esta. Como por decir un ejemplo, en este experimento se pone lo que es la fuerza del peso y la tensión del cable del péndulo. En esto,
produce también lo que es la fuerza de inercia, o también llamada la fuerza de oscilación.